Estas historias suenan falsas, pero cada una de ellas ocurrió. Agricultores ucranianos remolcan tanques, soldados derriban misiles con ametralladoras, aficionados deportivos forman unidades de combate de élite. Parece una película bélica, pero es la realidad. Desde récords mundiales hasta milagros en el campo de batalla, aquí están 25 hechos militares ucranianos tan increíbles que jurarías que los inventamos. Vamos a sumergirnos en el primero. Un francotirador ucraniano realizó uno de los disparos confirmados más largos de la historia. El triunfo de Ucrania frente a Rusia ha sido histórico. Tiene sentido comenzar con un récord mundial, un lugar en la historia, si se desea. En 2023, un francotirador ucraniano logró el disparo mortal confirmado más largo de la historia. 3.8 kilómetros, esos son 12.467 pies, o más de 42 campos de fútbol. La bala tardó 9 segundos en alcanzar su objetivo, pero eso no es lo más increíble. El francotirador detrás de este disparo legendario no era algún operativo de fuerzas especiales de élite. Era Vyacheslav Kowalski, un ex empresario de 58 años que se unió a la lucha después de la invasión de Rusia. Pasó horas en temperaturas congelantes, calculando la velocidad del viento, la humedad e incluso la curvatura de la tierra antes de disparar. Kowalski reacciona. Que se queden en casa y tengan miedo. Esa línea parece sacada de una película de acción. 2 granjeros ucranianos robaron tanques rusos con tractores, demostrando la valentía del pueblo ucraniano. Exempresarios disparan tiros históricos de francotirador, mientras agricultores roban tanques con tractores. En serio. Videos inundaron las redes sociales mostrando a agricultores ucranianos remolcando con sus tractores tanques y vehículos blindados rusos abandonados. Un video mostró a un hombre persiguiendo su tanque robado mientras la gente se reía. La brigada de tractores se volvió un símbolo de la resistencia ucraniana, probando que hasta los civiles podían avergonzar a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Pero los agricultores no eran solo guerreros dignos de memes, eran esenciales para el esfuerzo bélico de Ucrania. La agricultura representa casi la mitad de las exportaciones de Ucrania, y a pesar de los bombardeos, las minas terrestres y la escasez de combustible, continúan trabajando. Muchos donan comida a soldados y refugiados, mientras otros tomaron las armas. Un agricultor dijo que tienen un nuevo tipo de ejército, un ejército de agricultores. Las 3 fuerzas de defensa territorial de Ucrania incluyen a abuelas con armas caseras. No podemos obviar a los increíbles voluntarios de Ucrania al hablar de impresionantes guerreros civiles. Cuando Rusia invadió, ciudadanos comunes, abuelas, DJs, trabajadores de la construcción, se unieron para defender su país con lo que tenían a mano. Y así, las abuelas en Lviv repararon cócteles Molotov. Los trabajadores de la construcción hacían barreras antitanque, los DJs cambiaban suministros de fiestas por bombas incendiarias, y los desarrolladores de software dejaron la codificación para hacer redes de camuflaje. En las ciudades, la gente pintaba consignas desafiantes, soldaba obstáculos y operaba puestos de control improvisados. La resistencia no requiere un ejército, sino unidad y voluntad de luchar por lo correcto. Un ejército de tecnologías de la información ucraniano lanzó una de las mayores campañas de ciberguerra hasta la fecha. Otro ejército único que merece reconocimiento en la guerra ruso-ucraniana es el Ejército de Tecnologías de la Información de Ucrania, creado en respuesta a la invasión rusa. En 2022, este ejército de hackers voluntarios de todo el mundo libró una implacable guerra cibernética. Mediante fuertes ataques de denegación de servicio distribuido, lograron derribar la infraestructura rusa. Un movimiento osado en una nación antes conocida por su propio talento cibernético. En 2024, los ciberguerreros ucranianos aseguran haber realizado el mayor ataque de negación de servicio distribuido de la historia, paralizando el sistema bancario ruso. El impacto fue de más de 1.000 millones en daños económicos. En su apogeo, el Ejército de Tecnologías de la Información tenía cientos de miles de voluntarios. Pero aún con la guerra prolongada, se mantiene fuerte. Un grupo comprometido de hackers apasionados impulsa ataques inteligentes, disruptivos y perfectamente sincronizados, algo desconocido para Rusia. Un piloto ucraniano voló su jet a ras de los árboles para esquivar misiles rusos. Por muy valientes que sean los civiles de Ucrania frente a la agresión, no podemos pasar por alto el puro heroísmo de sus tropas. Sobre todo cuando logran hazañas impresionantes, dignas de Top Gun. Considere la asombrosa historia de un piloto ucraniano que voló su MiG-29 a nivel de las copas de los árboles para esquivar los misiles rusos. En un metraje impactante, se ve al piloto volando a ras del suelo, con árboles casi rozando las alas, mientras esquiva letales misiles superficie-aire. Las maniobras evasivas y precisas, junto con contramedidas como bengalas, lo mantuvieron fuera del alcance del fuego ruso. Este juego de gallina con misiles rusos demostró una vez más que la superioridad aérea de Rusia era cosa del pasado. La Fuerza Aérea Ucraniana dominó los cielos.
Un soldado ucraniano derribó un misil de crucero con solo una ametralladora. En una hazaña digna de película, un soldado ucraniano derribó un misil de crucero ruso solo con una ametralladora. Sí, escuchaste bien. Esta locura sucedió el 12 de junio, 2024, sobre la región de Kiev durante un gran ataque aéreo ruso. Al sonar la alarma, Serhiy, un ex médico devenido soldado, vio el misil dirigiéndose directamente hacia Vasilkiv, una ciudad a solo 10 millas al sur de Kiev. Sin dudar, disparó y el misil se desvió, precipitándose al suelo. Serhiy no creyó que era real hasta ver los escombros. Un doctor experto en el curso intensivo de defensa de misiles número 7. El as de combate fantasma de Kiev se volvió legendario. No se puede hablar de soldados ucranianos legendarios sin mencionar al hombre, el mito, la leyenda misma. El fantasma de Kiev resultó ser más un mito y leyenda que un solo individuo. Al inicio de la invasión rusa, la historia de un piloto ucraniano de MiG-29 derribando 40 jets rusos se extendió como un incendio. El fantasma se volvió una sensación en redes sociales, un héroe que inspiraba esperanza a los ucranianos. Hasta las cuentas del gobierno ucraniano promovieron el mito, con reportes que identificaban incorrectamente al mayor Stepan Tarabalka como el AAS. El fantasma de Kiev nunca existió, solo fue un símbolo, un mito para aumentar la moral que representaba a los valientes pilotos ucranianos. En realidad, Rusia perdió menos de 30 jets hasta ese momento, principalmente por misiles superficie-aire. Pero mientras que el fantasma puede haber sido ficción, la resistencia de Ucrania en los cielos es muy real, y eso es legendario. 8. Un equipo ucraniano de misiles Javelin destruyó 7 vehículos rusos en 2 días, demostrando lo que se puede lograr con trabajo en equipo. En solo 2 días, un solo equipo ucraniano de jabalinas de la 36ª Brigada Marina eliminó 3 tanques rusos y 4 vehículos de combate BMD-4 en Kursk. 7 vehículos blindados eliminados. Ucrania recibió más de 10.000 jabalinas en 3 años, y cada una de esas mantuvo a las fuerzas rusas al límite. Al fin y al cabo, el misil de $200.000 puede alcanzar blancos a más de 3 km con precisión milimétrica, convirtiéndolo en el arma ideal en esta guerra de alta tecnología. La lección en la guerra moderna no se trata solo de tener el ejército más grande, se trata de adaptabilidad, precisión y hacer que cada disparo cuente. Ucrania utilizó motos acuáticas en operaciones militares. Las fuerzas especiales de Ucrania adaptaron motos acuáticas como armas, demostrando su capacidad de innovación. En audaces incursiones anfibias, pequeños equipos se desplazarían por aguas abiertas, en vehículos veloces y furtivos para evadir la detección. En octubre, 10 soldados del batallón Bratvo se infiltraron en Crimea, evadiendo 4 lanchas de patrulla Raptor rusas, cada una con 20 soldados y armada con ametralladoras pesadas y un cañón de 30 milímetros. Rusia intentó hacer lo mismo, pero pagó el precio. Un equipo ruso de motos acuáticas en el río Dnipro fue avistado y emboscado por drones vuelo en primera persona ucranianos. A pesar de las defensas de guerra electrónica, 2 drones Shuriken-10 atacaron, destruyendo la moto acuática y sus ocupantes. Con el Dnipro lleno de drones y minas, las fuerzas rusas finalmente redujeron las operaciones fluviales, mientras que Ucrania continúa superándolos en cada giro. La innovación gana guerras número 10. Los soldados ucranianos se entrenaron con simulaciones de campo de batalla en realidad virtual, llevando la capacitación a otro nivel en Ucrania. Con la realidad virtual, los soldados se adentraban en escenarios de combate realistas que agudizaban sus habilidades sin disparar un solo tiro real. Imagínate a soldados con cascos de realidad virtual de repente rodeados por vistas y sonidos de disparos y explosiones. Deben reaccionar al instante, confiando en su entrenamiento y sentidos para identificar amenazas. Es intenso, inmersivo y los prepara emocionalmente para el caos del campo de batalla. Miles de soldados ucranianos se entrenaron con simuladores de realidad virtual, preparándose para amenazas como ataques con drones y misiles. La tecnología permite a los soldados entrenar en sistemas antiaéreos, armas pequeñas e incluso armas antitanque sin usar munición real, ayudándoles a desarrollar memoria muscular. Este es uno de los hechos locos en nuestra lista, pero pronto todos lo harán. Según un desarrollador, los futuros sistemas de entrenamiento estarán solo en el espacio virtual. Espera que las guerras futuras hagan lo mismo. Ucrania utilizó armas impresas en 3D en el campo de batalla. Ucrania utilizó la invasión para establecer otra tendencia que pronto podría ser la norma: armas impresas en 3D, 1D. En un acto revolucionario, talleres ucranianos imprimían granadas, bombas y componentes de drones para apoyar la lucha contra Rusia. En solo 4 meses, un grupo produjo hasta 30.000 bombas impresas en 3D a plena capacidad. Algunas de ellas costaban solo $3.85 para producir, un precio sin precedentes en todo lo militar. Pero la verdadera revolución no es solo el costo y la velocidad.
Las armas impresas en 3D son más ligeras y portátiles, otorgando a los soldados mayor movilidad en combate. El futuro de la guerra se está imprimiendo ahora mismo y es uno que puedes llevar en tu bolsillo. 12 fuerzas ucranianas. Usaron trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas ucranianas no solo luchan en el futuro, sino que también viajan al pasado cuando es necesario. En las trincheras de Bakhmut, la guerra de trincheras, reliquia de la Primera Guerra Mundial, se volvió una cruel necesidad. Los soldados se agachaban en trincheras sinuosas con barro hasta las rodillas, mientras la artillería caía implacablemente. El silencio escalofriante entre los bombardeos solo era roto por el constante zumbido de los drones en lo alto, observando, aguardando. Irónicamente, la tecnología moderna obligó a esta antigua táctica a volver a ser relevante, ya que los drones hacen visible cada movimiento. Las posturas defensivas pueden ser la única manera de sobrevivir, y la supervivencia es atemporal. Ucrania empleó tácticas de guerrilla para emboscar a los rusos en zonas ocupadas. El último hecho nos transportó a la Primera Guerra Mundial, pero ahora Ucrania debe canalizar el espíritu guerrillero de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que los partisanos soviéticos libraron una brutal insurgencia contra los nazis, los partisanos ucranianos modernos hacen la vida un infierno para las fuerzas rusas detrás de las líneas enemigas. Su estrategia: atacar a colaboradores y sabotear la logística. De febrero a noviembre 2022, se documentaron al menos 31 intentos de asesinato, con coches bomba, disparos e incluso envenenamientos eliminando a funcionarios prorrusos. En Kherson y Zaporizhia, depósitos de armas y redes secretas preparadas antes de la invasión ayudan a los insurgentes a atacar y desaparecer. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, los ocupantes quizás tomaron la tierra, pero nunca pudieron controlar a la gente. 14. Ucrania invadió Rusia, demostrando que ésta también tenía problemas para mantener su propia tierra, no solo la de Ucrania. La incursión de Kursk en 2024 fue asombrosa. Un avance de 22 millas, más de 100 asentamientos tomados y más de 500 millas cuadradas ocupadas. Más de 909 soldados rusos fueron capturados, los puentes demolidos y las tropas ucranianas se atrincheraron. Fue la primera ocupación extranjera de tierras rusas desde la Segunda Guerra Mundial, estremeciendo la ilusión del Kremlin de invulnerabilidad. Pero Kursk no fue un hecho aislado. Mientras las tropas rusas luchaban por expulsar a Ucrania, estalló otro frente. Soldados ucranianos se infiltraron en Belgorod, combatiendo a las fuerzas rusas. Moscú lo minimizó. Kiev permaneció en silencio, pero hubo informes de batallas y ataques con drones en territorio ruso por parte de Ucrania, pasando de defender a redecorar. Ucrania hundió su buque insignia para evitar que Rusia lo capturara. Rusia capturó vastos territorios ucranianos y destruyó gran parte del equipo del país. Pero Ucrania eligió no agregar un preciado buque insignia a la lista. En 2022, con la invasión rusa avanzando, Ucrania enfrentó una decisión monumental: permitir que Rusia capture su buque insignia, el Hetman Sahai Dakshundi, o hundirlo para evitar que caiga en manos enemigas. La respuesta: hundirlo. Los marineros ucranianos volaron una fragata atracada para reparaciones en Mykolaiv, evitando que los rusos la utilizaran. El barco se convirtió en un símbolo de la determinación de Ucrania. Hundirlo fue un acto desafiante que dejó claro que Ucrania no se rendiría, ni siquiera ante una adversidad abrumadora. Número 16. Ucrania construyó el avión más grande del mundo. Ucrania no pudo salvar una pieza monumental de equipo, el Antonov An-225 Maria. Este colosal avión era capaz de transportar 640 toneladas con una envergadura tan amplia como un campo de fútbol. Con 275 pies de largo y un peso de más de 620,000 libras, podía transportar cargas de hasta 250 toneladas a distancias de 2.500 millas. Se construyó un único AN-225 símbolo del ingenio de ingeniería ucraniano. Cuando el avión fue destruido en 2022, no solo se perdió un avión, sino también un ícono, el avión más grande jamás construido. Sin embargo, no es el final. Los líderes ucranianos han prometido reconstruir el An-225, y con la determinación que los define, el avión sin duda resurgirá más grande y fuerte que nunca. 17. Ucrania creó un tanque Frankenstein a partir de varios vehículos rusos. Ucrania es capaz de construir desde aviones que rompen récords hasta tanques hechos de chatarra. Cuando Rusia irrumpió con su avanzado T-90S y sus abrumadoras fuerzas de tanques, Ucrania no retrocedió, sino que se puso creativa. Entra el tanque Frankenstein, una mezcla de partes rescatadas de máquinas rusas destruidas soldadas juntas en una máquina de guerra híbrida funcional. La torreta está protegida con una armadura dinámica de un T-90.000, uno de los tanques rusos más avanzados, y la manteleta del cañón también parece incluir componentes del mismo.
El casco ha sido reforzado con armadura adicional y pantallas laterales similares a las del T-80BUM. Ingenieros ucranianos convirtieron restos rescatados en una bestia propia. Con Rusia perdiendo casi 4.000 tanques en poco más de 3 años, Ucrania podría tener más partes con las que trabajar. Ucrania reparó tanques rusos capturados y los usó contra Rusia. No todos los tanques rusos perdidos en batalla fueron completamente destruidos, solo partes sobrevivieron. 384 fueron abandonados y 533 capturados. No te preocupes, seguramente no se desperdiciaron. Ucrania rápidamente puso en uso algunos de los tanques capturados. La tercera brigada de tanques reparó los T-72 y T-80 dañados, desguazando piezas de otros vehículos rusos, dejándolos completamente funcionales. Intercambiaron motores, chasis e incluso imprimieron en 3D piezas difíciles de encontrar, cambiando así el guión. 19. Ucrania desarrolló el misil Neptuno que hundió el Moskva. Ucrania no solo dependía de equipos rusos de segunda mano o ayuda extranjera. Ucrania desarrolló el misil Neptuno, que hundió el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, el Moskva. El Neptuno original, misil de crucero subsónico que derribó el Moskva, pesa cerca de 1.900 libras y mide 16.57 pies. Puede apuntar a barcos de hasta 9.920 toneladas, con un alcance efectivo de más de 124 millas. Pero Ucrania no terminó ahí. También desarrolló el Neptuno Largo, una versión mejorada con un alcance de 621 millas, permitiendo ataques profundos en territorio ruso. La pregunta es, ¿qué preciadas posesiones rusas reclamará este monstruo? 20 canciones compuestas en Ucrania sobre los drones Bayraktar. Ucrania se toma en serio sus armas, las que fabrica y las que demuestran su valor. Por eso, los drones turcos Bayraktar fueron recibidos como héroes en el país. Con los drones sobrevolando y destrozando a las fuerzas rusas, los ucranianos no pudieron resistir convertir su admiración en música. La canción viral de Bayraktar se convirtió rápidamente en un himno de resistencia, con ritmos pegajosos y letras audaces que se burlan de las tropas rusas. Esto no fue todo. Desde el rap hasta el punk y el folk, las versiones y remixes de la canción se propagaron, invadiendo las ondas de radio. Discutamos la creación de una banda sonora para la resistencia. Ucrania usó drones civiles para reconocimiento y ataques. Algunos drones ucranianos son héroes anónimos que merecen reconocimiento. Los drones comerciales adaptados para uso militar han sido muy efectivos para Ucrania. El país los usó para explorar posiciones enemigas, mapear campos minados e identificar objetivos, esencial para recopilar inteligencia. Algunos incluso fueron adaptados en drones kamikaze, atacando directamente a las fuerzas rusas. Más allá del combate, asisten en evaluar daños de batalla y vigilan terrenos difíciles. Se espera que para 2024 haya 2.2 millones de drones vuelo en primera persona en uso. Ucrania transformó el humilde dron civil en un arma poderosa, haciendo la guerra más personal y peligrosa para el enemigo. Ucrania convirtió 22 camionetas en lanzacohetes, otra herramienta civil transformada en héroe para la batalla en la guerra ruso-ucraniana. Camionetas. Las fuerzas ucranianas tomaron camionetas Toyota regulares y, con un poco de ingenio, las transformaron en lanzacohetes móviles. Al montar sistemas de cohetes Grad en estos vehículos civiles, crearon plataformas de artillería impredecibles y rápidas como un rayo, capaces de golpear fuerte y desaparecer aún más rápido. Estas no fueron las únicas improvisaciones. Los Humvees de especificaciones militares también estaban equipados con lanzadores, lo que le daba a Ucrania tanto una fiabilidad robusta en el campo de batalla como una versatilidad de estilo guerrillero. Estos sistemas móviles son rápidos de desplegar, adaptables a terrenos difíciles y listos para atacar con brutal eficiencia. Algunos llevan múltiples tubos de lanzamiento, lo que permite devastadores salvas contra posiciones enemigas. Apuntan a tropas, suministros, vehículos blindados y el control de Rusia. El Regimiento 23A, compuesto por deportistas, se volvió uno de los más elitistas en la guerra. Ucrania tiene una asombrosa habilidad para transformar lo aparentemente ordinario, incluyendo personas, en potencias militares. Una de las historias más notables de la guerra ruso-ucraniana es la formación del Regimiento Kraken. Formado por entusiastas del gimnasio, ultras del fútbol, porteros y ciudadanos comunes, unidos por un patriotismo compartido. A pesar de su inicial falta de formación militar formal, alrededor de 1.800 de estos valientes ucranianos se convirtieron en una fuerza de combate de élite liderada por personal militar experimentado. Este regimiento singular demostró pronto su valía, volviéndose un símbolo de resistencia y fortaleza en el frente. Su éxito fue tan notable que incluso atrajo la atención del propio presidente Volodymyr Zelensky, quien reconoció públicamente sus invaluables contribuciones a las defensas de Ucrania en múltiples ocasiones.
Comenzaron como aficionados y entusiastas del fitness, pero se han convertido en verdaderos guerreros. 24 mujeres se unieron a las Fuerzas Armadas ucranianas cuando Ucrania luchaba por su supervivencia. El llamado a las armas fue respondido por toda la sociedad, incluyendo un extraordinario aumento de mujeres. Durante la invasión rusa, más de 42.000 mujeres de toda la nación se unieron a las filas en marzo de 2023. Desde médicas hasta soldadas, se mantuvieron hombro, con hombres reescribiendo el manual sobre el servicio militar. Inna Derisova se convirtió en la primera mujer honrada póstumamente como heroína de Ucrania. Después de salvar innumerables vidas antes de caer en batalla, Lyubov Plaksiuk rompió techos de cristal al ser la primera mujer en comandar una división de artillería. Y los ejemplos continúan. Estas valientes mujeres demuestran que el heroísmo no tiene género. Número 25. Miles de combatientes extranjeros se unieron al lado de Ucrania. La feroz resistencia de Ucrania encendió la pasión de su pueblo y provocó un grito de unión global. Aunque las naciones enviaron miles de millones en ayuda, generalmente descartaron el envío de tropas. Sin embargo, miles de combatientes extranjeros se unieron voluntariamente. Voluntarios de todo el mundo llegaron a Ucrania, a menudo motivados por el deber moral de defender la libertad y la justicia. Aunque inicialmente se inscribieron más de 20.000, según la fuente, solo entre 1.000 y 3.000 han servido realmente. Estos luchadores provienen de más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y estados postsoviéticos, con contingentes notables de Bielorrusia, Georgia y Chechenia. Ya sean veteranos, antirrusos o buscadores de redención, estos voluntarios muestran al mundo el verdadero significado de la unidad ante la tiranía. Son la evidencia de que cuando una nación combate por su libertad, el mundo la apoya. 25 momentos impactantes que prueban que la lucha de Ucrania por sobrevivir es legendaria. ¿Cuál de estos hechos te asombró más? ¿Qué otro momento épico agregarías a la lista? Comparte tu opinión en los comentarios.